Gracias por seguir con nosotros. Adelante, señor Ricardo. Mira, Atahualpa, quiero aprovechar quizás mi intervención principal del programa para explicarle al país el asunto de las suspensiones del servicio de energía eléctrica. La semana pasada, el gobierno, por conducto del Ministerio de Energía, hizo una rueda de prensa, y tanto el ministro como las personas que lo acompañaban le mintieron, como siempre, al país. Atribuyeron la existencia de los apagones a la imprevisión de los gobiernos pasados. Es decir, que se suponía que de acuerdo a estudios, y hay uno del año 2018, había que instalar para el año 2021 600 megavatios y para el 2022 600 megavatios más. Y que según el criterio del señor Almonte, el ministro de Energía y Minas, ese descuido es el que ha provocado ahora los apagones que tanto ha negado este gobierno cuando se produjeron en un principio. Porque aquí el director de Edenorte, ese señor, en una ocasión, pues fue una especie de reto a la prensa. Aquí no hay apagones en España, hay apagones en Francia, aquí no hay apagones. Después apareció como payaso de su propia comedia, tipo Julio Sauri, exhibiendo una culebra que causó un apagón general en Puerto Plata. Son cosas que, está bien, la gente dice, Dios mío, pero hasta ahí llegan. Señores, entiendan que hay hombres que el brillo del metálico de la moneda los hace resignar su dignidad. Hay otros que simplemente son políticos y no tienen dignidad y van a ser payasos de sus propias comedias. Así actúa el que maneje de norte aquí junto con los otros. Pero bueno, mira, Atahualpa, una breve reseña. Y tengo que hacer un mea culpa por eso. Cuando se empezó la central eléctrica Punta Catalina, termoeléctrica Punta Catalina, el gobierno cometió el error de la discreción, del hermetismo. Ese hermetismo, esa falta de información fue aprovechada por los que hoy gobiernan, que eran oposición, y rodearon esa planta del peor de los escándalos. Confieso que a pesar de tu opinión, me sumé a pedir que me aclararan todo lo que gravitaba sobre Punta Catalina, precisamente por el silencio con que el gobierno acometió la construcción de la obra, que dio lugar a todo tipo de especulaciones, dio lugar a todo tipo de suspicacias, por ese hermetismo. Desde luego, hasta el día de hoy, nada de lo que le fue imputado a Punta Catalina se ha aprobado y definitivamente Punta Catalina es, con la seguridad social, la obra más importante que ha tenido la nación dominicana en toda su historia. Y hasta ahora carece de cualquier suspicacia porque incluso hasta el mismo precio que el actual gobierno cuando era oposición vetó, lo utilizó para un fideicomiso. Es decir, que convalidó todas las informaciones inherentes a la instalación y construcción de esa planta. Pero ¿qué vino a hacer Punta Catalina, Atahualpa? Los generadores, luego del desastroso proceso de capitalización manejado por Antonio Isa Conde y por Leonel Fernández y ese grupo, los generadores de electricidad doblegaron a más de un gobierno. Y llegó el momento en que el presidente Danilo Medina tuvo la visión de Estado de que Punta Catalina vino a entrar entonces al sistema y equilibró no solo lo medioambiental, sino que vino a equilibrar la generación, a ser el referente de los precios en beneficio del pueblo y obligó a los generadores tradicionales que prostraban gobiernos a cambiar sus matrices de generación por elementos más consustanciales con la naturaleza y menos costosos. Cambiaron la matriz a gas natural. Y eso ayudó en términos generales al país. Amén de que Punta Catalina equilibraba el precio y se le acabó el chantaje y el nivel de doblegar gobiernos con que habían actuado siempre los generadores por culpa de Leonel Fernández y de Antonio Isa Conde, que hicieron el peor tollo de la historia en materia eléctrica. Pero Punta Catalina vino a salvar eso, incluso. No te olvides de el Acuerdo de Madrid.
que fue No, donde pero, se agravó aún más la situación. pero te estoy diciendo, empecé mi comentario con las palabras de que había doblegado a más de un gobierno. Los senadores habían prosternado, habían chantajeado a más de un gobierno. Lo hicieron con Hipólito. Lo hicieron con el mismo Leonel Fernández, que lo impulsaron a hacer la capitalización. Lo hicieron, pero llegó el gobierno de Danilo y Danilo le dijo no. Entonces ahí está Punta Catalina. ¿Cuál es el origen de los apagones ahora? No las mentiras y las mendacidades con las que se destapó en una rueda de prensa el ministro de Energía, que ya está acostumbrado, porque son patológicamente mentirosos a un pueblo que ya no los van a engañar. Hay un artículo de Jaime Ariste Escudero del día de hoy en el Listín Diario que yo les invito a leerlo. Ese artículo no tiene nada de especulación, se fundamenta en informes que son inherentes a las operaciones interiores del ministerio y de Punta Catalina. Lean eso para que ustedes conozcan la realidad. La unidad número 1 de Punta Catalina, señores, tiene más de 2 meses fuera de operación. Y esa es la causa de los apagones. Cuando el presidente Abinader llegó al poder, en octubre ordenó al ingeniero César Sánchez, que es uno de los profesionales con mayor conocimiento del área, a que realizara un proceso abierto de licitación para ver cuáles empresas podían operar a Punta Catalina, la operación y mantenimiento de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Se hizo un trabajo arduo. Ya en marzo del 2021 había 43 empresas. Ya en mayo de ese año del 2021, ya el señor Sánchez había preparado todos los procesos y formularios de la licitación. Todo estaba listo. ¿Qué pasó? Que ese señor que habló mentiras la semana pasada echó a un lado a Atahualpa todo el proceso de la licitación para el control, operación y mantenimiento de Punta Catalina. Igual que lo hizo con la auditoría de la planta e igual que lo hizo y cómo manejó todo lo relativo al carbón, donde el Estado Dominicano perdió 386 millones de dólares. 386 millones de dólares. Producto de la pésima, que no es pésima, es un plan. Porque es que nadie puede ser tan bruto, nadie puede ser tan deficiente, ni tan fanático. Porque hay personas brutas, brutísimas. El señor Almonte, pero no, eso es un plan. Eso es un plan de destruir el sistema eléctrico y volverlo de nuevo a entregárselo a los empresarios. Porque ellos no le perdonaron a Danilo Medina el hecho de Punta Catalina. Y hay que destruirla. Y así lo hicieron. ¿Qué pasó con Punta Catalina? Todos los técnicos entrenados por las empresas que la construyeron fueron votados en septiembre del 2020, todos, para llevar ahí PRMistas que si saben amarrar un burro son ingenieros. Pero todo el que llevaron ahí con Serafín Canario, de esa planta no sabía absolutamente nada. Ahí vino el desbarajuste de esta planta. ¿Pero qué resulta? Que el 27 de marzo de este año, producto de la mala gestión técnica, la planta tuvo un golpe de martillo en una entrada de agua y eso le causó un daño severo. Inmediatamente hubo que llamar a la empresa que la construyó para que como proveedor único se le dieran las facilidades de buscar todas las piezas. Producto de que no saben manejar a Punta Catalina. Pero no, creo que no es que no la saben manejar a Atahualpa, es que hay un plan de desbaratar a Punta Catalina. Porque tengo información que escapa incluso al artículo de Jaime Ariste, de que la manera tan burda que lo hicieron fue para que se dañara la cometida de agua. Porque hay que destruir a Punta Catalina, hay que sacarla del medio. No es verdad que en el país, el país necesita 1.200 megavatios a Atahualpa. Lo necesitaba la mitad para el 21 y la otra mitad para el 22. Pero eso no quiere decir que no podamos servir energía 24 horas. Punta Catalina se planificó salir el 30 de junio de este año para su revisión, que era compatible con la salida de AES, Andrés, para abril. Pero no, como tiene 2 meses fuera y ya Andrés había programado su salida, eso es lo que ha causado los apagones. Y repito,
no es porque ellos no saben manejarla, pero no es que son brutos, brutísimos, súper brutos, deficientes, extremadamente deficientes. Es que hay un plan. Es que hay un plan. ¿Por qué que no puede haber tanta coincidencia de que un ministro deseche, pero hayamos perdido en el carbón? Deseche, echó a un lado toda la auditoría de Punta Catalina. Miren cómo la han manejado, cómo votaron los técnicos. Entonces, para que ustedes sepan que no es culpa del anterior gobierno. El problema de los apagones es que este gobierno tiene un plan de entregarle de nuevo a los empresarios eléctricos todo lo relativo a la energía del país, porque este es un gobierno de empresarios. Bueno, mira, yo no comparto, yo no creo en esa, en una teoría, una conspiración de esa naturaleza, pero sí me puedo inscribir en otro tipo de conspiración. Una conspiración donde se combina la ignorancia y la incapacidad cuando usted ve que se genera un golpe, eso se llama golpe de arriete, como señala Jaime Ariztía Escudero. Y prueba de ellos es que los técnicos que evaluaron esa avería dijeron que fue provocada por mal manejo. Y hubo que llamar de urgencia, como tú señalas, a los fabricantes y declarar eso de proveedor único para agilizar el proceso de licitación. Lo que sí queda claro es que el sistema eléctrico nacional, que debe ir adicionando anualmente por lo menos 200 o 300 megavatios para mantener el equilibrio y una reserva fría que sirva para evitar cualquier situación como esta, y que no se había puesto en marcha ese proceso, hay que enfrentarlo de parte del gobierno. Y parece que hay también, y me inscribo dentro de eso, hasta una conspiración, podría ser por coincidencia 5 plantas fuera, pero en este caso, AES, que es la segunda después de Punta Catalina, tenía su mantenimiento programado para el mes de abril y así mismo lo ha hecho. Coincide con la salida de la unidad número 1 de Punta Catalina, que no debió salir, era el 1 de junio, después que entrara AES también. O sea que si se hubiese mantenido eso, no había necesidad de estos apagones tan dramáticos y de larga duración. Lo malo de todo esto es la desinformación de las autoridades, la información distorsionada, y que no se han dado cuenta de que, señores, ya son 2 años. Son 2 años. A la entrada a su gobierno, usted puede utilizar todo ese argumento, que todo lo que estaba pasando era de la pandemia, de la imprevisión del gobierno pasado y todo, pero a 2 años ya usted no puede hablar en ese sentido. Mejor digan qué pasó, porque esto de Punta Catalina sale a relucir por el escrito de Jaime Ariztía Escudero, que fue el primer administrador de Punta Catalina, que sin ser ingeniero ni nada de eso, como fue nombrado durante el proceso de construcción, conoció todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de Punta Catalina, y aún sin tener el conocimiento previo del sistema eléctrico, se constituyó en un gran conocedor del sector eléctrico y sobre todo de Punta Catalina, llevándose, por supuesto, de lo que dice el manual de cómo deben hacerse las cosas. Recordemos que el primer administrador de Punta Catalina fue cancelado por el presidente Luis Abinader, que fue el señor Serafín Canario, que durante su paso en la oposición era un experto en Punta Catalina, y le pusieron a Punta Catalina en la mano y le dio en la madre a Punta Catalina, y Catalina le dio en la madre a él. Pero bueno, por lo menos durante el fin de semana se produjo un alivio en los apagones. Ya hoy se está diciendo que hay 200 megavatios que están sobrando, o sea que hay una sobregeneración de 200 megavatios. Pero hablen la verdad, digan la verdad, que es lo más conveniente. Miren, vamos a publicitar un momentito. Antes de irnos estos temas, tenemos que ir a publicidad, Juan, pero vamos, a breve, vamos a... un segundo nada más. ¿Por qué yo hablo de un plan? Ahora están reclamando la entrada de Estrella del Mar 3, ¿sí o no? ¿Y quién había vetado a Estrella del Mar 3? El Ministerio de Medio Ambiente, con Orlando Jorge Mera a la cabeza, sin ninguna razón.
una planta que se había permitido que traspasase el océano Atlántico para que viniera el país. Y nadie sabe por qué rabieta, por qué intereses ese señor que está ahí, que no sabe absolutamente nada de medio ambiente, objetó. Y ya esa planta hubiese estado generando también. Es que el país conozca qué es lo que están haciendo. Es que son ellos mismos los culpables. Ahora sí, ahora Estrella de Mar 3 es la buena. Vamos corriendo. Mentira. Esas 3 plantas que dicen ellos que sea adicional, tienen más de 20 días en el sistema. Busque el CO, el control de busque eso en las redes para que ustedes lo vean. Hablándole mentiras al país, porque son todos unos mentirosos. Todos. Cuando digo todos, incluyen a todos. Vamos a publicidad. A propósito de medio ambiente, tengo un tema con Constanza, que también tiene que ver con medio ambiente. Venimos en un momentito.